Génesis 38 es un pasaje sumamente interesante. Déjenme hablarles un poco acerca de otro aspecto bien interesante de la naturaleza, y son los córdiceps. Para los que no saben qué son los córdiceps, son una especie de hongo que se propaga liberando esporas, hasta 30,000 esporas por segundo. Y si una espora cae en el lugar correcto, esa espora puede colonizar, según National Geographic, una zona entera, alimentándose de animales muertos, especialmente de insectos. Pero no todos los córdiceps se esperan a que haya insectos muertos. Algunos infectan organismos vivos. Por ejemplo, algo que sucede muy a menudo es que cuando una espora de estos córdiceps, de estos hongos, cae sobre una hormiga, ese hongo invade los músculos y el cerebro, drogando a la hormiga con químicos que alteran su conducta y la obliga a subir a un lugar que tenga las condiciones adecuadas de humedad y de luz, y allí, controlando a la hormiga, ya su cerebro y todo lo que y todos sus movimientos, obliga a la hormiga a dar una mordida de muerte. La hormiga muerde el tallo del árbol o de la planta a la que se subió, y ahí se queda inmóvil mientras el hongo la consume y la mata. Después de 3 semanas, el hongo brota de su cuerpo, libera nuevas esporas y mata más hormigas, y libera más esporas y mata más hormigas, y así el ciclo continúa, destruyendo incluso colonias enteras de hormigas. Este hongo es un ejemplo real y espantoso. Hay un video en YouTube de National Geographic, lo pueden buscar, pero es un ejemplo real y espantoso de cómo un parásito puede tomar el control total de un organismo vivo, obligarlo a hacer algo que nunca haría y finalmente destruirlo. Así es el pecado. Se propaga con mucha facilidad. Invade la mente, invade el corazón y comienza a dominar las decisiones de las personas y las conduce a una muerte espiritual, contagiando también a otros. Y con esta ilustración en mente, más adelante vamos a leer Génesis 38 y vamos a ver cómo es un relato vergonzoso sobre Judá, uno de los hijos de Jacob, Judá y Tamar. Es una historia que muchos predicadores y muchas iglesias se evita predicar porque expone la corrupción y la suciedad dentro del pueblo de Dios. Pero a mí me encanta que la Biblia no oculta el pecado. Pero Dios dejó aquí este pasaje en Génesis 38. Algunos dicen, ¿qué hace aquí esto? Esto está fuera de lugar. Pero Dios dejó aquí este pasaje para mostrarnos al menos 2 cosas. Por un lado, la razón por la cual la familia completa de Jacob, la familia de la promesa, la familia de fe, ¿por qué tuvo que ser esta familia removida completamente de Canaán y ser llevada a Egipto? Este pasaje nos va a mostrar esta razón por qué estaba pasando, que Dios movió a esta familia de Canaán a Egipto cuando la tierra prometida era Canaán. Pero por otro lado, que es la esencia de este pasaje, veremos 2 verdades: el poder destructivo del pecado, en primer lugar, y la grandeza de la gracia de Dios que triunfa sobre el pecado. Y mientras leemos, que dicho sea de paso, hoy no nos vamos a poner de pie para leer el pasaje, vamos a ir leyendo por secciones conforme avanza esta trama, así que no vamos a hacer una lectura general. Pero mientras leemos vamos a ver, yo he dividido este sermón en 4 partes. Número 1, el pecado corrompe rápidamente al pueblo de Dios. El pecado corrompe rápidamente al pueblo de Dios, lo vamos a ver en los primeros 11 versículos. En segundo lugar, el pecado se profundiza cuando imitamos al mundo. Lo vamos a ver en los versículos 12 al 23. En tercer lugar, el pecado siempre será expuesto. Versículos 24 al 26. Y finalmente, en los versículos 27 al 30, la gracia de Dios triunfa sobre el pecado. Y lo que yo creo que
Dios quiere mostrarnos por medio de este hermoso pero difícil pasaje es que en Cristo, mis hermanos, Dios usará aún nuestro quebranto por el pecado para nuestro bien. Dios usará aún nuestro quebranto por el pecado para nuestro bien. Y cuando hablo de quebranto me refiero a todo daño que produce el pecado, a todo dolor que produce el pecado, a toda vergüenza que produce el ser expuesto cuando nuestro pecado es expuesto, y hasta la muerte provocada por el pecado. Dios usará aún nuestro quebranto por el pecado para nuestro bien. Así que vamos a leer la palabra del Señor, no nos vamos a poner de pie y vamos a leer los primeros 11 versículos. El pecado corrompe rápidamente al pueblo de Dios. Lea conmigo versículos 1 al 11. Por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Allí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó y se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba: temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. El pecado, mis hermanos, corrompe rápidamente al pueblo de Dios. El versículo 1 comienza enfáticamente diciéndonos que Judá se apartó de sus hermanos. Judá se apartó de la comunión con el pueblo de la promesa, con el pueblo de fe. Este pasaje nos muestra que esta decisión de distanciarse de la familia de fe, de distanciarse de la familia de la promesa, fue intencional, no fue accidental. Él sabía lo que estaba haciendo. Y aparentemente, inicialmente, pareciera una decisión inofensiva. Solo fue a ver a su amigo Hira, a Adulam. Él es un adulamita, es un cananeo. Así comienza el ciclo de la caída, apartarse de la comunión. La Biblia advierte que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo vemos en 1 Corintios 15, versículo 33. Mis hermanos, el aislamiento espiritual abre la puerta para el pecado. Cuando nos apartamos de la comunión con Dios, al apartarnos de la comunión con su pueblo, abrimos las puertas para el pecado. Porque allí, estando allí apartado, ahí con su amigo Hira el adulamita, Judá, dice el pasaje, vio y deseó. Él vio y lo que vio, lo codició, lo deseó. Vio a esta mujer. Y la connotación en el original de esta palabra no es como fue y buscó una mujer piadosa que amara al Señor, sino que claramente dice, vio y codició a nivel carnal a una mujer. No fue piedad lo que buscó en ella, sino suplir su deseo carnal. Y el problema es que era la hija de un cananeo, dice este pasaje. Y después a Judá entonces toma a esta mujer cananea como esposa, a pesar de las advertencias de sus padres y de sus abuelos. Si ustedes recuerdan,
Abraham e Isaac, Abraham le pide a su siervo encarecidamente en Génesis 24 que no tome para su hijo una mujer cananea como esposa, sino que vaya a la tierra de sus parientes para buscar una esposa entre ellos para Isaac. Y lo mismo hace Isaac con Jacob, lo envía a esta misma tierra entre los parientes de Abraham, a Padán Aram, para buscar una esposa para sí. Así que no es un asunto de razas, no es un asunto de que no es un asunto étnico meramente, sino que lo que esto nos muestra es que ellos estaban conscientes que como familia escogida por Dios para conformar ahora el pueblo de Dios, ellos no podían relacionarse con los pueblos paganos. Y si ustedes recuerdan, en Padán Aram había esta tendencia a tener un temor del único Dios que existe. Incluso Labán, que se portó bastante mal con Jacob, él manifestó tener un temor de Dios. Él reconoció en Génesis 30, versículo 27, lo vimos como Dios lo había bendecido a él por medio de Jacob. Así que esa es la relación. Ellos sabían que debían mandar a sus hijos a buscar a mujer entre sus parientes, porque la promesa misma de Dios sobre ellos estaba en juego. Así que esta unión de Judá fuera del pacto de Dios comienza a traer consecuencias terribles. Sus hijos ahora nacen no en medio del pueblo del pacto, sino en un pueblo pagano, y comienzan a crecer como paganitos. Es inevitable. Y las consecuencias no se hacen esperar, como vimos en el pasaje. Judá todavía va más allá y ahora busca para su hijo el primogénito, una mujer cananea. Ella es Tamar. Pero el pasaje describe que este paganito creció siendo un hombre malvado, un hombre perverso. Pues claro, porque al alejarse de la comunión con el pueblo de Dios, no había temor de Dios en él, y él fue un hombre tan malvado, no se nos describe exactamente su pecado, pero tan malvado que Dios lo mató. El Señor mató a el hijo de Judá, por su maldad. Este pasaje, mis hermanos, nos ayuda a entender dos cosas acerca de Dios: la santidad de Dios, y nos muestra cuán santo es Dios, que no tolera el pecado y termina matando a estos hijos de Judá por su maldad. Por medio de sus juicios, Dios muestra que nuestro Dios es un Dios santo, por lo tanto aborrece el pecado. Pero al final veremos también cómo este pasaje nos muestra la gracia de Dios al usar incluso las malas acciones de esta familia para encaminarlas hacia el cumplimiento de su gran promesa. En Génesis 3:15, de redimir a toda la humanidad por medio de uno que vendría a rescatarnos. Así que muere por la mano de Dios, y Judá manda a Onán, su segundo hijo, a cumplir con su deber conforme en lo que en aquel tiempo era la ley del levirato. Y Onán se niega a cumplirlo, es lo que vimos ahí. ¿Qué es el levirato? Voy a leer lo que dice un comentario al contexto cultural de aquella época. El levirato era una solución para una interrupción de la herencia provocada por la muerte prematura de un hombre antes de haber tenido un heredero. Como es bosquejado en Génesis 38, el hermano del muerto debía casarse y embarazar a la viuda, de modo que el nombre de su hermano, o sea, su parte de la herencia, pasaría al hijo nacido de este acto obligatorio. En alguna forma, esto lo vemos en el libro de Ruth, los que han leído el libro de Ruth, y también esta ley es detallada en Deuteronomio 25, versículos 5 al 10, donde se estipula que se debe cumplir con este mandato, con esta ley, pero también si alguien no quería cumplir con la ley del levirato, se podía resistir. Pero para eso él tenía que participar de una ceremonia pública en la que él sería avergonzado por la viuda. Y probablemente esa ley que Dios dio en el Levítico más adelante fue derivado de esta problemática que vemos aquí con
Judá y con sus hijos. Cuando este hermano egoísta, Onán, se niega a cumplir con la ley del levirato para darle un hijo a Tamar, porque eso reduciría su parte de la herencia. El texto lo dice muy claramente aquí. Cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba, y Onán sabía que la descendencia no sería suya, la herencia, él pensó, pues entre menos burros, más olotes, y si yo le doy un descendiente a esta mujer, ahora va a haber más que repartir con más personas. Así que Onán, lo que nos muestra este pasaje, es que él estaba actuando ahora de manera terriblemente egoísta. Él estaba dispuesto a recibir los beneficios del placer sexual con Tamar, pero no a cumplir con su responsabilidad delante de Dios por su egoísmo. Es necesario entender también acerca de las viudas. Mucha gente tilda la Biblia de misógina y de machista, pero no hay nada más equivocado que eso. Las viudas reciben un tratamiento especial. Leo otra vez del comentario de contexto cultural. Dice, el antiguo Israel enfrentaba el problema de las viudas con el levirato para asegurar un heredero al marido fallecido y el nuevo casamiento de las viudas jóvenes lo antes posible después del periodo de duelo. Usaban las viudas vestimentas especiales que demostraban su condición, y como una viuda no tenía derechos de herencia, se tomaban precauciones especiales para ellas de acuerdo con la ley. Se les permitía recoger en campos de cosecha, esto también lo vemos en el libro de Ruth, capítulo 2, y las protegía de la opresión, lo vemos en Deuteronomio 14, Salmo 94, lo pueden buscar después en su casa. Esto nos muestra que a Dios le importa el efecto que tiene el pecado sobre las personas. Y Dios siempre ha buscado proteger a los más vulnerables, aun cuando Tamar no era una perita en dulce, y aun y cuando Dios no aprueba el pecado que se comete en todo este pasaje, como vamos a ir viendo, pero a Dios le importan las consecuencias del pecado y Él quiere protegernos de mayor pecado y por eso nos da su ley. Pero entonces el resultado es que y Onán mueren bajo el juicio de Dios. Y Tamar, la nuera de Judá, queda marginada y queda sin esperanza, y Judá le da una falsa promesa. Le dice que espere hasta que crezca Selá, a su hijo más pequeño. La lección aquí es clara, mis hermanos. El pecado nunca se queda aislado. Cuando tú y yo pecamos y solemos decir, bueno, soy yo, no le estoy haciendo daño a nadie, no hay nada más falso que eso. Satanás ha soplado esa mentira dentro de ti, pero lo que este pasaje nos revela es que el pecado nunca se queda aislado. Afecta generaciones, afecta familias enteras, afecta descendencias enteras. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El pecado se profundiza cuando nosotros imitamos al mundo. Vamos a leer ahora del versículo 12 al versículo 23. Miren lo que dice. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole, mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Selá había crecido y ella aún no había sido dada a él por mujer. O sea, Judá no había cumplido su promesa. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se acercó a ella junto al camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo?, le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que lo envíes?, le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte?, preguntó Judá. Tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano, dijo ella. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él.
Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá vio el cabrito envió el cabrito, por medio de su amigo el adulamita, para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló y preguntó a los hombres del lugar: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Además, los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié ese cabrito y tú no la has encontrado. El pecado se profundiza cuando imitamos al mundo, mis hermanos. Tras la muerte de su esposa, Judá busca consuelo en la inmoralidad. En lugar de volverse a Dios, en lugar de tal vez reflexionar y volverse y buscar mujer entre sus parientes como lo hicieron su padre y su abuelo, él se vuelve hacia las tentaciones. Tamar está desesperada porque no le han cumplido la promesa, no le han dado a Selá en matrimonio y se disfraza de una prostituta. Eso es lo que ella hizo intencionalmente. En la cultura cananea se usaba la prostitución y lo llamaban la prostitución sagrada como una forma de promover la fertilidad. En estos templos de estos falsos dioses paganos, estas mujeres les llamaban las consagradas a la diosa madre Istar o Anat, y residían ellas en santuarios o cerca de los santuarios y usaban un velo como si fueran las novias simbólicas del dios Baal. Y los hombres las visitaban en estos santuarios y usaban sus servicios como prostitutas antes de plantar sus campos, antes de la temporada de esquilar las ovejas o en el nacimiento de los corderos. De esa manera, estos hombres paganos honraban a los dioses paganos y reiteraban su compromiso con ellos y esperaban la prosperidad para sus campos y para sus rebaños. Y esto es lo que termina haciendo Judá. Judá conocía al verdadero Dios proveedor. Vimos nosotros en Génesis 22:14 cómo Abraham, después de que Dios lo detiene de sacrificar a su hijo Isaac, él dice: Jehová Jireh, Dios es el proveedor. Esta familia recibió esta revelación: yo voy a proveer todo lo que ustedes necesitan. Y la historia de su familia, de Judá, lo ha comprobado durante todo este tiempo. Él conocía al verdadero Dios proveedor, pero Judá ahora está cegado por su deseo y cae en la trampa. Igual que esas hormigas sobre las cuales caen estas esporas de los córdiceps, él ahora ha sido invadido por el pecado y el pecado domina sus acciones. Este pasaje, mis hermanos, nos revela la hipocresía del corazón humano. Judá estuvo dispuesto incluso a pagar por su pecado. Mira todo lo que puso en juego. Él entregó, es como si tú entregaras hoy tu pasaporte y entregaras tu INE y entregaras el anillo que te regaló, no sé, o que te caracteriza, o tu anillo de bodas para estar con una prostituta. Pero luego él quiere esconder el pecado. Luego él trata de ocultarlo. Así es el pecado. Primero nos seduce. A Judá se le hizo fácil. No sé si era de México, pero parece que este texto nos dice: a Judá se le hizo fácil. Muy fácilmente él fue seducido, pero inmediatamente él fue atrapado por el pecado. Y después, como vamos a ver más adelante, él va a ser avergonzado por su pecado. Y cuando eso sucede y no se acude a Dios, entonces el pecado termina por destruirnos. Eso pasa, por ejemplo, con los algoritmos de las redes sociales el día de hoy. Nos enganchan bien fácilmente. ¿Sabes cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales? Para aquellos que se preguntan: ay, ¿por qué me anda saliendo esto? Está bien fácil. Mira, cuando Satanás va a usar todo lo que tenga a su disposición, y los algoritmos están diseñados de tal manera que te muestran muchas cosas
para ver cuál es tu interés. Tú estás haciendo scroll, scroll y de pronto te detienes y dices, a ver, a ver, a ver. Ok, ahí tú ya le dijiste al algoritmo cuáles son tus intereses. Y entonces él te lo va a volver a mostrar otra vez y otra vez y otra vez. Y eso va creciendo y después tú no te das cuenta cómo es que ya lo único que te aparece es eso. Hace unos días nos fuimos con un par de hermanos de aquí a desayunar unas carnitas a Guantacareo y nos fuimos en nuestras motitos. Y cuando andas en motos, hablas de motos y dijimos, ¿sabes cuál estaría bien buena esta moto? Porque así ya está. Y empezamos a buscarla en nuestras redes sociales. A mí al siguiente día inmediatamente me empezaron a aparecer, aquí venden esta moto, aquí también la venden, aquí está esto. Satanás obra de esa manera. Él conoce nuestros intereses, Él sabe cuál es el precio por el cual vamos a ceder y nos va a ofrecer una y otra vez hasta que nos atrape. Y cuando eso pasa, solemos pensar como Judá que podemos ocultar nuestro pecado, pero este pasaje nos muestra que el pecado siempre será expuesto. Esto nos lleva a los versículos 24 al 26. El pecado siempre será expuesto. 24 al 26, léalo conmigo. Y a los 3 meses informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, le ruego que examine y vea de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá lo reconoció y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela, y no volvió a tener más relaciones con ellas. 3 meses solamente pasaron, aparece Tamar embarazada, y Judá, quien todavía no sabe lo que pasó con ella realmente, exige que ella sea quemada por pecadora. El mismo pecado que él había cometido con ella, y ahora la condena por ese pecado. Aquí vemos la hipocresía, mis hermanos, de quien juzga en otros lo que practica en secreto. Y somos expertos en hacer eso. Somos expertos en hacer eso. Para Tamar, este fue un acto de suprema humillación, pero Dios no iba a permitir que la verdad no saliera a la luz. Y Dios humilla a Judá por medio de exhibir su pecado. Para Tamar, su única esperanza fue tomar ella la situación en sus manos, y ella presenta las pruebas, el sello, el cordón y el báculo de Judá, y ahí él ya no puede negar la verdad, y él dice, ella es más justa que yo. Y este es un momento clave aquí, porque ocurre una transformación. Vemos que Judá confiesa públicamente su pecado. Y esto es importante porque más adelante vamos a ver cómo hay una transformación en la vida de Judá. También en la vida de José, como lo vimos la semana pasada. Va a terminar de ser el chismosito de la familia y vamos a ver cómo Dios lo va a utilizar. El principio es claro en este pasaje, mis hermanos. Si tú pecas contra el Señor, ten por seguro, como Él le dice a su pueblo en Números 32, 23, si ustedes confían en mí y hacen las cosas como les digo que las hagan, prosperarán. Pero ten por seguro que si no me obedeces, tu pecado te alcanzará. Números 32, 23, luego búsquenlo en su casa. Ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Porque el pecado escondido siempre, mis hermanos, siempre sale a la luz. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. El pecado quebrantó a Judá y a su familia, trayendo separación, muerte, dolor, envidia. Pero en su gracia, Dios quebrantó a Judá, exponiendo su pecado para guiarlo al arrepentimiento. Dios no va a permitir que nos quedemos donde estamos, porque Él nos ama. Podemos ver que hay arrepentimiento en la vida de Judá, porque dice el pasaje, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y esto nos lleva a la última parte de este sermón,
La gracia de Dios triunfa sobre el pecado. Versículos 27 al 30. Lea conmigo. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, habían mellizos en su seno de Tamar. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió, y entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara. Interesante, hemos visto esto anteriormente. El menor, y no el mayor, es el escogido de Dios. Este es un tema que se sigue desarrollando después en la Biblia, y que nos muestra cómo los planes de Dios no son como nuestros planes. Dios no ve lo que nosotros vemos, ni hace las cosas como nosotros las hacemos. Pero lo hermoso de este pasaje es que a pesar del pecado, Dios obra soberanamente para cumplir su propósito. Estos dos hijos que nacen ahora después del arrepentimiento de Judá, no se nos dice que mueran. Después del arrepentimiento viene la vida. Este pasaje no nos dice que estos niños mueran como si murieron sus otros dos hijos, pero nos dice algo mucho más que eso. También nos muestra cómo Dios usa incluso las malas acciones para cumplir sus propósitos. Lo vimos la semana pasada. Hasta las malas acciones de los hermanos de José para encaminar a José hacia Egipto. ¿Ves la relación? Ahora entendemos por qué esta familia tenía que ser removida de aquí, porque el pecado está a punto de extinguir a esta familia, así como los córdiceps extinguen colonias de hormigas enteras. Y Dios venía preparando todo, enviando a José a Egipto, porque él va a hacer algo importante allá para que esta familia sea movida para allá. Dios no permite, mis hermanos, que ni nuestro propio pecado se interponga en sus planes redentores. Ese es el Dios al que servimos. Tamar da a luz a gemelos, y de manera inesperada Fares se convierte no solo en el primero en nacer. ¿Qué ha significado desde el inicio, cuando no es Caín sino Abel, cuando no es el primogénito de Noé sino uno de los menores, cuando no es no es Ismael el primero en nacer de Abraham sino Isaac, cuando no es Esaú sino Jacob? ¿Qué nos está mostrando aquí acerca de ese menor, de ese menor, de ese menor? Es aquel en el cual continúa el linaje, la línea de la promesa de Génesis 3:15. Yo enviaré a uno que nacerá de la simiente de la mujer, que pisará la cabeza de la serpiente. La serpiente moldeará su talón, pero él aplastará la cabeza. Mira, de esta unión vergonzosa de Judá y Tamar nace la línea del Mesías, de Jesús. Mateo capítulo 1 versículo 3 nos lo muestra. Luego lee toda la genealogía de Jesús para que también aprendas para qué están las genealogías en la Biblia. No son pasajes aburridos que hay que saltarse. Ve lo que dice: Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. En este pasaje se menciona incluso a Tamar. Fares fue padre de Esrom, y Esrom de Aram. Y si tú continúas leyendo ahí, llega hasta Jesús. De esta familia, de la suciedad que aconteció en esta familia, viene la línea del Redentor. Lucas capítulo 3:33 también los menciona, pero de manera ascendente. Comienza con Jesús y termina en Adán, y me encanta cómo dice: y Adán de Dios, Adán es hijo de Dios, pero menciona a Fares y a Judá. Nazón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá. Qué interesante, mis hermanos. Esto nos enseña que Dios puede tomar lo más roto y vergonzoso de nuestra vida para mostrar su gracia. Esta es la historia de la redención. Este es cristianismo. No hay nada más falso que decir que tú puedes ganar tu salvación haciendo obras buenas, porque lo más probable es que tu vida y mi vida en cierta manera se parece a la vida de Judá y Tamar, o de cualquiera de los personajes que hemos visto hasta ahora,
en cuanto a nuestras fallas y nuestros pecados, de nuestra falta de fe. ¿Qué es lo que Judá está olvidando hasta este punto? Que ellos pertenecen al pueblo de la promesa, que Dios mismo, el Creador, está trabajando y obrando en ellos con este plan maravilloso, y él lo olvidó por completo y se le hizo fácil separarse del pueblo de Dios. El pecado, mis hermanos, es real y es destructivo, pero la gracia de Dios es más poderosa. Donde abundó el pecado, dice Romanos 5:20, sobreabundó la gracia. De eso se trata el Evangelio. Porque en Cristo, mis hermanos, aún de esa sociedad más oscura, Dios hace brotar vida, esperanza y redención. Dios envió al Salvador por medio del pecado de esta familia. Dios transforma vidas quebrantadas en instrumentos de su gracia. ¿Quién de los que estamos aquí pudiéramos decir, yo me merezco, estoy aquí? Yo estoy aquí porque pues mira qué calidad de persona he sido. Si no es que realmente somos pecadores que hemos sido atraídos por su gracia y por su misericordia. Y hemos sido ahora transformados en instrumentos de su gracia para otros. Esto debe movernos a nosotros como iglesia a predicar el Evangelio, mis hermanos, a hablarle a otros. Mira allá afuera cuántas vidas rotas, corrompidas, manipuladas, dirigidas por el pecado, caminando hacia la destrucción. Y a veces tú y yo nos queremos sentar como Judá a juzgarlos y decir, mira qué mal viven, mira cómo es posible que sean de esta manera, mira cómo es que... olvidando que nuestro Dios está en el negocio de redimir a pecadores. Dios transforma vidas quebrantadas y eso nos debe motivar a ti y a mí a predicar el Evangelio, a recordar que no importa por lo que estemos atravesando, Dios puede redimir cualquier historia. Así que hemos visto en este pasaje que el pecado corrompe rápidamente al pueblo de Dios. Bastó con alejarse poquito. El pecado se profundiza cuando imitamos al mundo. El pecado siempre será expuesto, pero la gracia de Dios triunfa sobre el pecado. En Cristo, mis hermanos y hermanas, Dios usará aún nuestro quebranto por el pecado para nuestro bien. No quiero terminar esto sin aplicar más hacia nuestras vidas. Aplicar sobre el peligro de alejarse de la comunión cristiana. Judá se apartó de sus hermanos y todo comenzó allí. Cuando nosotros dejamos la comunión con la iglesia, mis hermanos, cuando nosotros dejamos de congregarnos, dejamos de vivir y ejercitarnos en los unos a los otros de todo el Nuevo Testamento, dejamos de rendir cuentas los unos a los otros, nos volvemos vulnerables. Muchos de nosotros hemos experimentado eso, no tengo que explicar más. Pero Hebreos 10:25 nos recuerda la importancia de esto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? El día en que Dios juzgará a los vivos y a los muertos, la maldad de los hombres. Si tú te apartas de la comunidad de la fe, te expones a esas esporas del pecado que buscan infectar tu corazón. Aprendemos de este pasaje, mis hermanos, también que las alianzas fuera de la fe destruyen a la familia. Judá se casó con una mujer cananea y sus hijos crecieron sin ningún temor de Dios y el resultado fue trágico. 2 Corintios 6:14 nos recuerda que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. El matrimonio fuera de la familia de la fe es una puerta abierta para el dolor, para la destrucción espiritual y de las familias. En esta iglesia lo hemos experimentado N cantidad de veces. Mis hermanos, nuestros hijos y nuestros nietos van a heredar las consecuencias de esas decisiones, no como una maldición de parte de Dios, es porque nosotros mismos los exponemos. El escritor americano y novelista Ernest Hemingway es un ejemplo de esto. En Estados Unidos es materia de estudio sus novelas y todo lo que él ha escrito. Pero déjame leerte un poco de su biografía. Él creció en un sólido hogar evangélico en Illinois.
Su abuelo, Anson Hemingway, compartía una estrecha amistad con el famoso evangelista D.L. Moody. Y el padre de Ernest era un médico que incluso había considerado usar sus conocimientos médicos en el campo misionero. Ernest Hemingway se crió en una iglesia. De niño asistía a la escuela dominical, hizo todo lo que él podía. Él incluso cantó en el coro, leía la Biblia, incluso aprobó un examen sobre conocimiento bíblico. Después de la secundaria se mudó a Kansas para convertirse en un reportero. Dejó de ir a la iglesia y comenzó a desviarse. Se enlistó en la Primera Guerra Mundial. Resultó herido, así que se dedicó a la bebida y se refugió en el alcoholismo para aliviar el dolor. Luego se casó con una mujer muy mundana y se mudó a París para continuar su carrera como escritor. Y estaba totalmente alejado de sus padres. Con el tiempo tuvo 4 esposas. Era conocido por su alcoholismo. En sus últimos años se distanció de todos, hasta de su propia familia. Dejó de comunicarse incluso con su propia familia. Su cuerpo empezó a encorvarse. Ya ni siquiera podía pararse derecho. Él estaba sumamente abatido. Un amigo de él dijo que cada hora que pasaba estaba llena de dolor por estar realmente perdido y solo. Ernest Hemingway describió su propia situación como vivo en un vacío. Finalmente, en una soleada mañana de domingo en Idaho, a los 61 años, Hemingway se quitó la vida. Ahora su vida es una ilustración perfecta para lo que le sucede a las personas cuando empiezan a tomar una serie de malas decisiones. Eso es lo que vemos aquí en Génesis 38. Hemingway se distanció de Dios. Al distanciarse de la comunión con el pueblo de Dios, se casó fuera de la fe, se dejó llevar por la corrupción de este mundo y en lugar de someterse a la gracia de Dios y de buscar ser conformado a la imagen de Cristo, se dejó seducir y guiar por el pecado. En lugar de llevar a sus hijos a la fe, sus hijos, todos sus descendientes hasta el día de hoy están completamente lejos del Señor y su propia nieta trágicamente siguió sus pasos y se quitó la vida. Esta es la naturaleza humana, mis hermanos, que nos lleva al pecado. Pero si ponemos nuestra fe en Jesús, ese ciclo puede romperse. El pecado es progresivo y es esclavizante. Génesis 38 nos muestra este patrón descendente. Apartarse de Dios, casarse fuera de la fe, criar hijos impíos, caer en inmoralidad, y vimos todo lo que aconteció en este pasaje. Así actúa el pecado, mis hermanos. El pecado no se conforma con poco. Como los córdiceps, invade cada área de la vida hasta que nos domina. Lo que comienza con un pequeño desliz, se me hizo fácil, puede terminar esclavizando la mente y el cuerpo y matándonos y afectando a otros. Aprendemos también que el impacto del pecado tiene, o más bien que el pecado tiene impacto en las generaciones futuras. El pecado de Judá trajo la muerte de sus 2 hijos y el dolor sobre su familia. Nunca es privado, siempre tiene efectos sobre los demás que están a nuestro alrededor. Piensa en la historia de Ernest Hemingway. Hasta su propia nieta siguió el mismo patrón que él. No como una maldición, es que él se alejó y alejó a los suyos de la comunión con Dios, de la comunión con el pueblo de Dios. Lo que hacemos hoy, hermanos, hermanas, afecta y afectará a nuestros hijos y a nuestras generaciones. En este pasaje aprendemos también acerca de la separación del mundo que Dios nos llama a tener. ¿Se dieron cuenta que había un personaje que estuvo apareciendo en todos los momentos y se llama Ira, el amigo de Judá? Fue a ver a su amigo y él estaba presente en todos estos momentos, en todas estas peores decisiones. Cuídate de quién influye sobre tu vida. Santiago capítulo 4 nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nosotros debemos discernir con quién nos estamos juntando. Si esas amistades nos acercan a Cristo o nos arrastran hacia el pecado. Aún si son de otra iglesia, aún si son cristianos
que tienen sus propias filosofías. Este pasaje también nos enseña acerca de la hipocresía de juzgar a otros. Judá estaba exigiendo la muerte de Tamar y que fuera quemada por un pecado que él había cometido. Sí, ella lo provocó. Tamar también estaba mal. ¿Cómo podía, con qué autoridad moral podía él juzgar? Mis hermanos, el pecado nos convierte en personas horribles, hipócritas y moralistas, que nos gusta apuntar con el dedo. Pero Jesús nos llamó al decirnos, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, en Mateo 7, del 3 al 5, primero ve la viga enorme que hay en tu propio ojo. Pablo lo dijo también en Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Necesitamos examinar nuestras vidas, mis hermanos, antes de señalar con dureza a otros. Nos muestra la falta de amor este pasaje. Onán fue un hombre egoísta, quería el placer, pero no quería la responsabilidad. Y esto se puede ver de muchas maneras en la iglesia también y en nuestras relaciones interpersonales. Nos gustan los beneficios, pero no nos gusta servir a los demás. No nos gusta someter nuestros intereses a los intereses de los demás. Necesitamos identificar esto en nuestras vidas. Necesitamos aprender también de este pasaje la necesidad de exponer y tratar con el pecado. Efesios 5:11, lo vimos apenas hace un par de semanas, nos recordaba: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. El pecado sexual y la hipocresía de Judá, mis hermanos, tuvieron que ser expuestos. Dios permitió que eso sucediera para que el pecado fuera expuesto. Eso es una obra de su gracia también. La iglesia no debe ser un lugar donde ocultamos muy bien nuestros pecados. Debe ser un lugar donde lo más natural sea la confesión de pecados unos a otros. Porque como lo vimos, el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Pero el que los oculta no prosperará, y como vemos en este pasaje puede terminar destruido. No se debe trivializar el pecado, hermano. No debemos jugar, ay, mira qué chistoso, el hermano o la hermana hizo esto. Debemos ir y confrontar en amor y en piedad y en gracia ese pecado. Recibir, cuando somos nosotros los que somos confrontados, en humildad, sabiendo que es Dios obrando en nosotros para exponer nuestro pecado, para traernos otra vez hacia su gracia. Cristo es central en este pasaje, aunque ni siquiera se menciona al Mesías. Génesis 38 no menciona a un Mesías, pero toda la historia apunta directamente a él. Cristo vino de esta línea manchada por el pecado, porque precisamente vino a rescatarnos. Esto es lo que Dios quiere claro en nosotros. No somos gente que podamos salvarnos a nosotros mismos, somos gente que más bien tenemos toda la capacidad de destruirnos a nosotros mismos. Por eso Dios envió un Salvador. Isaías 53:6 nos recuerda: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos aportamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Finalmente, este pasaje nos enseña que el poder de la gracia de Dios para transformar vidas es infinito. Judá fue hipócrita, fue egoísta, fue corrupto, pero Dios lo transformó por medio de exhibir su pecado. Más adelante vamos a ver en Génesis 44 a Judá dispuesto a sacrificarse ahora él mismo por su hermano Benjamín. Lo vamos a ver más adelante. Dios está trabajando en el carácter de esa familia que él escogió, porque no los escogió porque eran buenos, sino que los escogió solo por su gracia y por su misericordia, y él no los iba a dejar igual. Lo mismo quiere hacer contigo y conmigo. Eso es gracia, cambiar un corazón endurecido en uno de carne sensible. Donde abundó el pecado, dice Romanos 5:20, sobreabundó la gracia. Póngase de pie, por favor. Y quiero concluir con esto. El pecado, mis hermanos, es como los córdiceps. Una espora basta para invadir la vida, controlar la voluntad y llevarnos a la destrucción.
Judá pensó que su pecado estaba escondido, pero Dios lo sacó a la luz. Tamar quedó marginada, pero Dios la usó para continuar la línea del Mesías. La lección en este pasaje es clara: el pecado destruye, pero la gracia de Dios triunfa sobre el pecado. A eso vino Jesús el Mesías. ¿Qué nos toca hacer a ti y a mí hoy? No tolerar el pecado, identificar el pecado como ese parásito que quiere albergarse en nosotros para controlarnos, para destruirnos. En lugar de coquetear con él y de apartarnos de la comunión con los santos, debemos confesar el pecado en la comunidad de los santos, rendirnos a la gracia transformadora de Cristo y recibir lo que Él quiere darnos. Porque Dios puede tomar, mis hermanos, lo más roto y lo más sucio de nuestra vida y convertirlo en un instrumento para su gloria. Este pasaje nos trae tremenda esperanza. No importa por lo que podamos pasar, incluso si nosotros mismos con nuestro pecado lo provocamos, eso no será un obstáculo para que Dios cumpla su buena obra en ti. Pero esto también te debe llevar a predicarle a todos aquellos que tú sabes que hoy están quebrantados por su pecado. Invítalos a ser quebrantados por el Redentor que fue quebrantado en esta cruz por sus pecados, para que reciban por gracia la transformación que Dios quiere traer a su vida y la vida eterna. Mis hermanos, aun si nuestras vidas fueran un caos o son un caos, Cristo es nuestra esperanza. En Cristo Dios usará aún nuestro quebranto. Dios usará aún nuestro quebranto por el pecado para nuestro bien. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque nos permites conocer más tu carácter, Señor, por medio de ella. Tú eres un Dios santo que no tolera y destruirá finalmente todo pecado. Pero eres un Dios también lleno de gracia y misericordia, que aún de lo más oscuro puedes traer esperanza y vida a pecadores como nosotros. Señor, ayúdanos a comprender estas verdades a un nivel más profundo cada vez en nuestro ser. Que esta verdad produzca en nosotros, Señor, un asombro por tu gracia, un contentamiento, Señor, de sabernos redimidos si estamos en Cristo. Pero también, Señor, que esto produzca, mi Dios, un temor reverente de ti en aquellos que no han rendido su vida a ti por medio de confesar sus pecados y venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Padre, te pido que tú toques los corazones de aquellos que no han rendido sus vidas a ti. Es el tiempo. Hazles saber que este es el momento en el que ellos pueden por sí mismos confesarte sus pecados, recibir el perdón que se encuentra en Cristo y disfrutar de la gracia abundante que tú has derramado para ellos en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos por salvación. Señor, te pedimos que tú no descanses, Señor, en trabajar en esta tu iglesia, Señor. Todo lo que tengas que hacer con nosotros y lo que tengas, si nos tienes que humillar más, Señor, a causa de nuestro orgullo y nuestro pecado y nuestra maldad, Señor, hazlo, entenderemos que es por tu gracia. Pero mejor, Señor, ayúdanos por tu Espíritu. Transforma nuestros corazones de una manera en que voluntariamente vengamos nosotros, al comprender pasajes tan hermosos como estos, Señor, a disfrutar de esa gracia, a confesar nuestros pecados con libertad, Señor, a exponerlos delante de ti, sabiendo que precisamente tú enviaste al Redentor para destruir la obra del pecado en nuestras vidas y para hacernos libres de la esclavitud al pecado, para que podamos vivir vidas que glorifiquen tu nombre y vidas, Señor, que se beneficien de todas las bendiciones que tú tienes para tus hijos y finalmente la vida eterna que tenemos garantizada en Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.